Qué gusto saludarte el día de hoy. Te presento al pastor Natán de Lima, bienvenido. Y yo te presento a mi esposa Sofía de Lima y estamos estudiando la lección número 6. ¿Qué les parece si oramos para empezar? Querido Padre, muchas gracias porque nos permites estudiar tu palabra. Y en esta ocasión, al estudiar la lección número 6, pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, me llama mucho la atención, Sofi, el título de la lección de esta semana, Guerreros de Oración. Claro, ¿tú te puedes imaginar que es un guerrero? Bueno, alguien que está en una batalla, en una lucha. Sí, y además se dedica a la guerra, se prepara para la guerra. Wow, y no se da por vencido. Y no se da por vencido, exactamente. Y bueno, eso es lo que dice la lección, que debemos ser guerreros de oración porque nosotros debemos dedicarnos a la oración, debemos de prepararnos para la guerra entre el bien y el mal que estamos lidiando todos los días, cada instante, y por supuesto nunca tirar la toalla. Así es, no se rinde. Recuerden, un guerrero no se rinde. ¿Qué te parece si compartimos el versículo de memoria? Oh, el versículo es extraordinario, así que dice la palabra de Dios: amo al Señor porque ha escuchado mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído, por eso lo invocaré mientras yo viva. Salmo 116, 1 y 2. Ah, mira nada más, sabía perfectamente que Dios tiene esa virtud de escuchar, porque es un arte escuchar. No, y dice que por eso lo amaba, o sea, Dios nos escucha, y cuando tú te das cuenta que Dios te escucha, eso es algo que puede encender en tu corazón amor hacia Él, porque a quién no le gusta que lo escuchen. Y no solo eso, dice la Biblia que inclina su oído. O sea, haz de cuenta que si pudiéramos nosotros imaginarnos a Dios cuando oramos, no solamente está así escuchando, sino se acerca. Sí, hay veces que yo te hablo y hasta te pones la mano así en el oído como para captar todo el sonido, toda la voz, todo el contenido de lo que yo digo. Y hoy día algo que es muy común, tanto en las empresas, en la psicología, en la capellanía, todo es la escucha activa. Entonces, ¿qué es la escucha activa? ¿Nos podrías dar algunas cosas que se deben dar si realmente estamos escuchando a alguien? Bueno, es bueno decir, aunque sea una frase, un sonido como algo que te indique que te estoy escuchando. Lo otro es ir así, mirarte a los ojos. El contacto visual para que podamos entender y tener toda la atención de la otra persona, interactuar de una manera más dinámica. Eso es interesante. También dicen los especialistas que debemos nosotros hacer preguntas abiertas, no cerradas, así como, haz de cuenta si decimos, ¿te sientes bien hoy? Pues es una pregunta cerrada porque va a decir bien o no, o mal, pero si decimos, ¿cómo has estado este día? ¿Cómo te ha ido? Entonces ya nos tiene que explicar, ¿verdad? Claro, no interrumpir es parte también de saber escuchar. Y cuando vamos a contestar a lo que hemos escuchado, debemos tratar de parafrasear lo que hemos escuchado para que la persona sepa que sí le entendimos. Así que imagínate cuando uno practica eso. Yo visito cada semana, los martes y los jueves, visito algunos asilos de ancianos, donde doy mi servicio voluntario como capellán. Y antes yo entraba ahí con mi celular, ¿verdad? Y de repente estoy platicando ahí con un viejito, conociendo su historia. Y de repente, por algún motivo, porque estamos muy mal habituados a ver nuestro celular muy seguido, yo saco mi celular y el viejito me dice, por lo que veo ya te tienes que ir. ¡Wow! ¡Qué mal me sentí! Sí. Así que ahora cuando llego al asilo le mando un mensaje a Sofía y le digo, mira, voy a dejar mi celular en el carro. Así que mientras estoy estas 2 horas en este asilo, no voy a tener acceso. ¿Por qué? Porque yo quiero ponerles toda la atención a los viejitos. Y así es Dios con nosotros. Él pone toda su atención. Ahora yo quiero decirte algo, Natán, que no solamente estás atento a las palabras, sino va más allá. Sí, estás viendo las emociones, estás viendo lo que piensa, lo que siente, el tono de voz, la expresión corporal. O sea, escuchar implica mucho más que palabras. Así es, así que bueno, en nuestro versículo de memoria nos recuerda que una de las cosas que nos lleva para amar a Dios es que Él nos escucha, y no solamente escucha así como cualquier cosa, sino que inclina su oído. Entonces queremos dejar también como un poquito de introducción
que cuando se rompe la comunicación, entonces estás perdiendo una relación, no solamente la plática. No hablo solamente de conversación, sino de relación. Tú deja de platicar con tu esposo, con tus hijos, y vas a ver cómo se empieza a distanciar la relación. Claro, se va abriendo una brecha que muchas veces es más difícil volver a cerrar esa brecha. Y por eso nosotros debemos ser guerreros de oración para que nuestra relación con Dios no se rompa y no nos distanciamos de Dios. Y pues esta semana, no sé, creo que vimos algunos personajes. ¡Ay, qué personajes! Guerreros de oración. Guerreros de oración. Seguramente has escuchado hablar de muchos personajes, pero vamos a concentrarnos en esta ocasión de 3. De 3, muy bien. Porque de paso, para los que nos están viendo o escuchando, resulta que la próxima lección también es de la oración. Así que vamos a dar nuestra parte y después van a ver muchos más detalles. Claro que sí. Entonces, ¿qué te parece, Natán? Si para empezar tomamos en cuenta estas 3 historias que te menciono. El fiel Daniel. ¿Te gusta la historia de Daniel? La historia de Enoc y también la de Moisés. ¿Qué te parece si comenzamos? Bueno, empecemos entonces con Daniel. Daniel es un individuo impresionante porque desde que es llevado en cautiverio a Babilonia, dice ahí en el capítulo 1, versículo 8, que él se propuso no contaminarse con las comidas del rey, que obviamente involucraba mucho más que simplemente los alimentos. Él se propuso ser fiel a Dios en todo. Pero imagínense cuando ellos piden ser probados, con una dieta especial. Sí. Y eso no solamente ponía en riesgo su vida si la prueba no salía bien, sino también al que estaba allí dirigiendo toda esa parte de su educación. Y entonces, sin lugar a duda, como Daniel era un hombre de oración, pues él oró durante ese periodo de prueba, que al final de todo, pues salieron 10 veces más inteligentes, más sabios que todos. Entonces vemos Daniel como un hombre de oración. Ahora imagínense cuando el rey tiene ese sueño y se le olvida y pide a todos los sabios que vengan a comentar y a decir cuál fue el sueño y su interpretación, no solamente qué soñó, sino su interpretación. Y cuando no pudieron, el rey entonces hace un edicto, una amenaza de muerte que iba a cumplir, de matar a todos los sabios, incluyendo a Daniel y sus amigos. Y entonces, ¿qué hace Daniel? Dice la Biblia que se puso a orar y a pedirle a Dios que le salvara la vida a él, a sus amigos, y que le diera no solamente lo que soñó el rey, sino también la interpretación del sueño. Y Dios se le concedió, ¿verdad? O sea, Dios le contestó su oración. Él fue ante el rey, le dijo lo que había soñado, dijo lo que significaba. Y obviamente pues eso lo llevó a tener no solamente mucho aprecio ante el rey, él y sus amigos, sino que ahora tuvieron hasta cargos muy importantes en el reino. Así que aquí tenemos a Daniel orando. Luego, en la fosa de los leones. Antes de la fosa de leones, ¿te acuerdas lo que sucedió? Dice la Biblia que él, ¿cómo era su carácter? ¿Te acuerdas? Bueno, para empezar era fiel, era un guerrero de oración, pero hablar de Daniel podemos hablar de muchos episodios, ¿no? De muchas áreas o etapas de su vida en la cual cada una de ellas se deja resaltar justamente como un guerrero de oración. Daniel 6:4 dice que era fiel y que ningún vicio ni falta había en él. ¡Qué tremendo! Y eso obviamente causó mucha envidia en sus compañeros. Ahora, te hago la pregunta, Natán. ¿Qué podemos aprender de Daniel como un guerrero de oración? Bueno, vemos que en cada momento que él tenía una crisis, un desafío, alguna situación adversa, él se ponía a orar. Y allí en esa ocasión, ¿verdad? Cuando el rey hizo un edicto que nadie debía orar, sino solamente a él. Obviamente Daniel no iba a cambiar sus hábitos, no iba a cambiar su costumbre. Él abrió las ventanas, oró mirando hacia Jerusalén y bueno, ya sabemos la consecuencia porque el edicto decía que iban a ser llevados al foso de leones. Él oró allí en medio de los leones, también Dios los salvó. Pero algo que me llama la atención son las 2 características de sus oraciones. Cuando uno ve sus oraciones en todo el libro de Daniel, porque hay otros episodios más adelante, pero siempre está agradeciendo a Dios primero. Agradece y luego viene la súplica. Entonces son 2 elementos que deben estar en nuestras oraciones. Entonces quiere decir que lo que nos enseña este gran personaje, que lo hemos llamado el fiel Daniel, nos deja claro qué elementos debe haber en nuestra oración. Gratitud y súplica, o sea, debemos llevar nuestras plegarias delante de Dios. Y bueno, yo creo que es bueno ir con
personaje de Enoc. Claro que sí. Bueno, Enoc, hay una palabra clave que me llama mucho la atención, porque, ¿sabes qué? Solamente hay 3 versículos en la Biblia que hablan de Enoc. ¿Cómo podemos ahora estar estudiando la lección, sacando grandes lecciones de una persona que solamente 3 versículos de la Biblia? Pero dice ahí que él caminó con Dios. Y eso tiene muchísimas implicaciones. Claro, bueno, yo eché a andar mi imaginación, ¿no? Que cuando salimos a caminar. Cuando salimos a caminar, ¿qué tenemos en común cuando caminan o caminamos 2 personas? Bueno, en primer lugar, vamos en el mismo camino, vamos en el mismo rumbo. A la misma dirección, porque no te puedo invitar a caminar y tú agarres para allá y yo me vaya hacia otro lado. No, tenemos en común de ir por el mismo camino. Ahora, y claro, si el asunto es que yo tengo que hacer ejercicio y tú me acompañas, pues tú me motivas. Así que cuando 2 personas caminan juntos, hay motivación. Claro, no es la misma salir solo que salir acompañado. Y aparte, yo me siento segura. Sí, a ella no le gusta caminar sola. No. Sí, porque pues vivimos en un mundo con tantas cosas. Entonces ella, cuando yo la acompaño, se siente segura. Y por supuesto, encontramos que cuando caminamos juntos también nos desahogamos, también podemos nosotros comentar las cosas que nos están pasando. El ambiente se pone para que podamos tener un diálogo lindo, enriquecedor, motivador, y nos dan más ganas de seguir caminando juntos. Y por supuesto hay momentos especiales, podemos recordar algunas cosas que en esas caminatas hemos conversado. Sí, pero supuesto, si salimos de mañana, nos encanta hacer un alto y ver el amanecer. ¿Si es en la tarde? Encantado. Si es en la tarde, pues la puesta de sol. Y aparte, cuando vemos alguna flor por ahí, no solamente nos llama la atención y nos ponemos a observar, sino decimos, bueno, ¿qué será esta plantita? Y la investigamos y lo comentamos, las virtudes, las características de esa planta. Así que caminar juntos es algo fenomenal. Ahora imagínate Enoc con Dios. O sea, si nosotros hasta cuando caminan con su mascota, con su perrito... Es placentero. Ahora imagínate caminar con Dios. Pero ¿qué significaba eso? O sea, ¿qué está detrás de esa frase? Porque los teólogos, tanto los rabinos hebreos, los teólogos modernos, todos llegan a la conclusión, y el N.G. de White, que esto lo explica con muchos detalles, dice que realmente caminar con Dios es porque donde él iba, llevaba su religión era portátil, o sea, no oraba en la casa y yo en la calle, no, todo el tiempo estaba orando. Era parte de su vida, pues. En todo lo que hacía. Así es. Y luego también, el N.G. White menciona que cuando él realizaba sus labores, lo hacía todo bien para la honra y gloria de Dios. Y eso es una forma también de caminar con Dios. Claro, tu mente, tu actividad, tu estudio, tu trabajo, si vas de compras. Qué bonito ser que uno esté en contacto con la eternidad, ¿no? Siempre estar pensando en las cosas eternas, saber que tenemos un Salvador, un amigo, un sanador que nos acompaña, que va a nuestro lado en el camino de la vida. Y algo que me llama la atención es lo que pone la lección de escuela sabática. Así que tú que estás escuchando, ahí dice Enoc, y luego cómo continúa ahí el título, dice el que vivía lo que predicaba. ¿Sí? Entonces aquí vemos que él, cuando iba ante la gente, que muchas veces eran gente malvada, porque la Biblia dice que ya en esa generación la gente estaba muy perdida, y sin embargo él con su vida predicaba el evangelio. Es más, ahí en el libro de Judas, el penúltimo libro de la Biblia, ahí menciona que él predicaba la segunda venida de Cristo. O sea, él quería que la gente se preparara para la venida de Cristo. Y eso me sorprendió a mí mucho, porque le digo a mi esposo, mira, él ni siquiera había tenido la dicha de ver a Jesús la primera vez que iba a venir. Sin embargo, hablaba de la segunda venida. Sí, eso es tremendo. Es increíble, sí, claro. Y compartir a Jesús. Yo creo que caminar con Jesús, ¿verdad? Si tú caminas con Jesús, si yo camino con Jesús, eso nos va a llevar automáticamente a cumplir la misión. Claro. Por eso es importante que la historia de Enoc haya quedado registrado, porque caminar con Dios te lleva precisamente a llevar a Dios a los demás. Claro, tremendo guerrero de oración. ¿Sabes? Hay una cita, por cierto, pueden anotar ahí las palabras, maravillosa. Elena G. de White dice, ¿por qué los hijos e hijas de Dios han de ser tan remisos para orar, cuando la oración es la llave en la mano de la fe para abrir el almacén del cielo, donde están atesorados los recursos infinitos de la omnipotencia? Porque sin oración incesante y vigilancia diligente,
corremos el riesgo de volvernos indiferentes y de desviarnos del sendero recto. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Así que no hay excusas. No hay. Y más si estamos enamorados de Dios, vamos a querer caminar con Él. ¿Sí? Y luego pues tenemos otro personaje también importante. Pero quizás vale la pena recordar a los que nos están viendo o escuchando que una de las cosas más bellas de Dios es que no hay lugar donde tú te puedas ir que te puedes esconder de Él. Sí, esto me recuerda justamente, queridos amigos, Salmo 139, del 7 al 12. Es justamente, en otras palabras, ¿no? Como dice el Salmo, ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría alejarme de tu presencia? Si subo al cielo, ahí estás. Si subiera al cielo, ahí estás. Si tú me tendiera yo mi lecho en el fondo de los dominios de la muerte, ahí estás. O sea, si me subo a un árbol, si me escondo, si estoy bajo el mar, no importa, ahí estás. O sea, nada se escapa del ojo divino, el ojo de amor de nuestro Dios. Puedes correr de Dios, pero no puedes esconderte. No, señor, no se puede. Sí. Bueno, vamos con Moisés. ¿Qué te parece? Moisés también, aquí dice la lección, un líder consagrado. Porque mira, resulta que este hombre, sí, su relación permanente con Dios, ajá, es lo que lo hizo precisamente ese líder. Sí. Sí, o sea, todo fluye de allí, de esa relación con Dios. Así que Moisés yo creo que es un extraordinario ejemplo de un guerrero de oración. Sin duda. Porque mira, cuando él se encuentra con Dios en la zarza ardiente, eso cambió y marcó su vida para siempre. ¿Sí? Él conocía a Dios desde chiquito. Luego ahí en el palacio de Egipto quizás no se mantuvo así 100% con todo el conocimiento que debía tener, pero cuando él está en el desierto otra vez, atendiendo ovejas, sí, y se recuerda las elecciones de su madre y se acuerda de Dios, Dios va a su encuentro en una zarza ardiente y entonces comienza ahí una vida de oración increíble. Sí. O sea, a partir de ahí, cuando él comienza a hablar con Dios, y bueno, ¿tú quién eres? Yo soy el que soy. Y de repente dice, yo te voy a mandar a sacar a mi pueblo. Ahora, yo voy a hacerte una pregunta, no sin antes mencionar el secreto de Moisés. La comunicación constante, Natán. Pero también, acuérdate que su relación era permanente con Dios. Te hago la pregunta, ¿cuál fue el contenido y la forma del diálogo entre Moisés y el Señor? Pues mira, cuando él comienza esa vida de oración, resulta que cuando ya está con el pueblo en el desierto, Dios le pide que arma una carpa. Ajá. Algunos se confunden, piensan que es el tabernáculo, no. Dice que era una carpa, la carpa de reunión. Y en esa carpa, muchas veces cuando Dios y Moisés tenían que tener un encuentro, se encerraban solos. Sí. Y dice la Biblia que hablaban como amigos, cara a cara. O sea, haz de cuenta que tenían una intimidad. Una experiencia individual. Tremendo, o sea, era algo único, sí, y especial. Así es. Y entonces vemos a Moisés constantemente, simplemente buscando a Dios para resolver los diferentes problemas que encontraba durante el camino. Y podemos decir, algo que a mí me impresiona también, es que cuando Moisés empieza a tener esa relación con Dios, se da cuenta de cuán pequeño, cuán débil es, cuán necesitado está de Dios, cuán frágil es el ser humano. Entre más se acercaba a Dios, él sabía que más necesitaba de Dios. Y me llama la atención cómo Moisés, en ese afán de conocer más y más a su amigo que era Dios, sí, dice, yo quiero verte. Y entonces Dios le dice, bueno, pues tú no me puedes ver y vivir, así que yo te voy a esconder detrás de esas piedras, voy a pasar nada más mi espaldita para que veas. Pero lo que yo necesito es que tú conozcas mi carácter, y por eso le dice, yo soy grande en misericordia, tardo para leer. O sea, él dice, yo necesito que tú comprendas mi bondad, que tú sepas cómo soy, porque así como yo soy, yo quiero que tú seas. Así que Moisés no solamente pudo ver un poco de la gloria de Dios físicamente, sino que pudo entender cómo era Dios. Su carácter. ¿Sí? Y eso lo llevó él en su liderazgo, porque cuando el pueblo se rebeló muchas veces y Dios quería destruirlo, él intercedía por el pueblo y quería ver la forma de salvar al pueblo. Y al grado de amar tanto al pueblo, de no importarle ser exterminado con el pueblo. Fue el gran intercesor. El amor de Moisés por el pueblo, yo lo llevo también a esa magnitud de Dios, el amor de Dios para sus hijos. Moisés fue capaz de morir con el pueblo. Sí, él estaba dispuesto a sacrificarse por el pueblo. Podemos decir, Natán, que Moisés, el guerrero de la oración intercesora.
Sí, y mira, encontré por ejemplo aquí, hice una listita de las veces que él intercedió. Ajá. Sí, porque obviamente más que un legislador, un líder, pues Sí. también era mediador. Entonces aquí tenemos varias ocasiones. Por ejemplo, número 1, tenemos el incidente del becerro de oro. Ajá. Cuando Dios iba a Qué acabar con el terrible. pueblo y él Sí. intercede. Ujú. Luego tenemos, por ejemplo, las quejas en Tavera, o sea, que no, que mira, mejor nos regresamos a Egipto y esto y lo otro, que no tenemos agua, no tenemos para comer. Y entonces ahí otra vez... Cuando critican a su esposa. Sí, pero antes, ahí en Tavera, recuerda que de repente Dios mandó fuego y comenzó a quemar De desde los extremos. Y Moisés intercede. No, ¿verdad? Sí, ajá. Tenemos la lepra de Miriam, lo que dices. Sí. Sí, Dios intercede Y porque fue ella se portó mal. expulsada del campamento. Sí, ella se portó mal, criticó su liderazgo, criticó a su esposa, todo Sí. eso. Tenemos la rebelión de los 10 espías, cuando ellos trajeron el informe negativo. Es más, esa triste historia es donde marca el inicio de los 40 años Ajá, en el desierto. Entonces, ajá. se rebelaron contra Dios. Dios dijo, voy a Así hacer otro es. pueblo mejor. Y no. Moisés dice, si tú no vas a ir conmigo con este pueblo, entonces mejor no voy. Así es. Sí. Otra vez, la rebelión de Coré. Cuando Dios iba a destruir no solamente a Coré y a los malos líderes que se opusieron a Moisés, Sí. sino a toda la gente. Ujú. Y él intercede nuevamente. Luego tenemos las serpientes ardientes, ¿no? Sí. Que una vez más Moisés tuvo que interceder para que no muriera todo el pueblo. Y algo que me llama la atención es la intercesión específica por Aarón. Cuando el becerro de oro, hay un solo versículo en la Biblia que dice que Dios iba a matar a Aarón, Ujú. pero él intercede por Aarón y dice, Ajá. no lo mates, es mi hermano, yo creo que todavía tú lo puedes perdonar. Pues qué maravilloso, Natán, pero a mí me lleva esta historia de Moisés a Cristo Jesús, mi Señor. Porque Él intercedió Oh. por sus hijos pecadores. Él es nuestro sumo Murió sacerdote. en la cruz del Calvario por nosotros. Y así como aprendemos la lección de un ser humano, si un ser humano, Natán, pecador, intercedió por su pueblo, sus hermanos, sus amigos. Ahora imagínate, ¿no? El amor de Dios estuvo dispuesto a morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Oh, y es más, ya que estamos hablando de interceder, tú que me estás escuchando, ¿no será que hay alguien por la cual tú debes interceder en este momento? Nosotros queremos interceder por la Iglesia Central de México. ¿Qué te parece? Y luego Claro, continuamos. claro. Querido Dios, gracias por la Iglesia Central de México. Bendice a su pastor, a la familia pastoral, bendice a los líderes, bendice, Señor, cada miembro, cada familia, y permita, Señor, que ellos siempre sean una luz en esta gran ciudad. En el nombre de Jesús. Amén. Así que no olvides de interceder también por los demás. Ahora sí, vamos con una de las partes de la lección que me llamó mucho la atención y tiene que ver con las características de un guerrero de oración en cuanto a la forma de orar, la postura de orar y algunos detalles. Así que... Es que, ¿Sí? Natán, espérame, te voy a interrumpir porque este siempre ha sido como una cosquillita en la iglesia. Algunos y a veces dicen, hasta causa problemas. sí, algunos dicen, tenemos que orar de cierta forma, de rodillas nada más. Otros dicen, no, es como tú quieras. Cuéntame, por favor, en cuanto a esta situación o quizá curiosidad de muchos. Bueno, obviamente el orar de rodillas en tu devoción personal es muy trascendente, es muy importante. Claro. En el sentido de que cuando tú te arrodillas, tú estás reconociendo que Dios es Dios y tú eres una criatura. Tú Un te hijo. estás sometiendo a Él. Tú con humildad lo estás buscando. Así que Ajá. una de las cosas que recomienda la lección de esta semana es precisamente orar de rodillas en tu oración privada. Ajá. Porque es quizás una forma en que tú te puedes concentrar mejor y darte cuenta quién eres Bueno, y quién es Dios. y entonces el transcurso del día, Natán, yo tengo mi devoción, yo oro de rodillas, pero el transcurso del día, ¿será que si no me pongo de rodillas no vale mi oración? No, pues mira, la lección de esta semana nos habló de gente que oró parado, otros oraron sentados, otros oraron postrados, se sentían tan indignos Sí. y se tiraban completamente polvo. acostados en el piso con la cara en la tierra. Otros con los brazos Entonces yo creo levantados. que la postura de la oración depende de varias cosas, depende de las circunstancias, depende del motivo, ¿verdad? Depende inclusive de la ocasión. Sí. Entonces debemos tomar en cuenta eso, pero una de las cosas más maravillosas de la oración es lo siguiente: a ti te pueden quitar tu Biblia, pueden perder el templo, el gobierno puede confiscar los templos, puedes estar en la cárcel, a lo mejor no puedes asistir a una reunión de grupo pequeño o de la iglesia. Hay algo que no te pueden quitar:
no te pueden quitar la oración, porque eso es algo tan íntimo, tan personal. Así que no hay lugar, no hay espacio, no hay límites para la oración. Así que qué maravilloso. Como guerreros de oración debemos entender eso. Si tú vas en el carro y tú te acuerdas que tienes que orar por tu hijo, que ese día va a tener un examen final en la escuela, tú te pones a orar. Si la señora está lavando trastes. Sí, una ama de casa, por supuesto, en casita también podemos estar orando. Y imagínate, si estás ahí con tu jefe en el trabajo y él te pone una buena regañada injustificadamente, y tú en ese momento, en tu mente, en tu corazón, oras: Señor, ayúdame a mantenerme tranquilo, a no contestar mal, a dar el ejemplo de ser un buen cristiano, a no ponerme de tú a tú con mi jefe, que de paso no me va a ayudar en nada en mi trabajo, ¿verdad? Pero además voy a poder mostrar el carácter de Jesús. Así que tú puedes orar en cualquier momento, cualquier lugar, bajo cualquier circunstancia, porque el guerrero de oración obedece el texto de la Biblia donde dice: orar sin cesar. Acuérdate que el guerrero de oración no se rinde. Y aparte, ya para conclusión, quiero decirte, querido hermano, que no hay una oración que tú hagas, tanto audible como mental, que Dios no escuche. No hay una lágrima que se derrame de tus ojitos que el Señor no sepa. Es más, una hoja del árbol no se cae sin que Dios no tenga cuidado ni esté al pendiente de todo lo que nos pasa. Ahora imagínate el amor de Dios. Claro que escucha nuestras oraciones. Yo soy Natán de Lima. Y yo, Sofi de Lima. Y queremos agradecerte por habernos acompañado. ¿Quieres orar, Sofi? Claro que sí. Oremos. Bendito Dios, gracias por este recurso maravilloso, la bendición maravillosa de la oración. Gracias, mi Dios. Ahora necesitamos fe para utilizar esta llave preciosa, poderosa, para abrir los almacenes del cielo donde están atesorados tus recursos infinitos. Mi Dios, que pueda ser una guerrera de oración, y cada uno de mis hermanos también, no darnos por vencido. Gracias porque escuchas nuestras oraciones y estás atento además. Danos tu bendición. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén.